tan increíble de solidaridad de todos los que allí estaban confinados, que convertían el problema de todos, lo convertían en un problema personal. Todos estaban prestos a solucionar los problemas que los otros tenían. Y creo que eso, a la hora de la verdad, salvó, de alguna forma salvó a esa población, la mayor parte de la cual al final de cuentas vino a perecer, pero ya en los hornos crematorios, pues en Auschwitz, en Bergen-Belsen, yo no sé si se pronuncia, Bergen-Belsen, correcto, en Dachau y otros campos de concentración ominosos, en los cuales se dice, y es lo que se acepta históricamente, pues la generalidad acepta que fueron 6 millones de judíos sacrificados, de los cuales provenientes de todos los países de Europa, pero particularmente de esos países cercanos al Báltico, y con especial énfasis yo creo que Polonia fue uno de los países que más sufrió ese holocausto. Fue el primero en ser invadido, el primer país en ser invadido, y tal vez el último en ser desocupado. Me parece que lo que ocurrió allí da una muestra real de cómo, en un momento determinado, en un momento de la historia, los hombres reunidos en una época de crisis tienen la capacidad de aprender a solucionar sus problemas, y una enorme recursividad, pero por encima de cualquier consideración, esa tendencia a ayudar al otro, al más desvalido, aún estando en terribles condiciones. Quienes asumen esa tarea de ayudar a los demás lo hacen con un desprendimiento y una generosidad increíbles. Acuérdese, Juan, otro caso, pero no, quería el comentario suyo alrededor de este, porque le tengo otro caso que también para mí es muy patético y muy, en ese sentido, diría que es muy ejemplarizante, Juan. Pero me parece que lo del gueto de Varsovia es algo que nunca, jamás podrá ser superado en cuanto a la capacidad de solidaridad, de generosidad y desprendimiento por parte de un ser humano, Juan. A mí el libro que más me parece sobrecogedor es el libro Treblinka, precisamente porque es el testimonio de los judíos que se salvaron de la muerte, que sobrevivieron al famoso, no solo el gueto de Varsovia, no, sino a los campos de concentración, porque en esos campos que estaban por allá en la parte del norte, estaban Auschwitz, estaban Treblinka, Bergen-Belsen, que estaba en un sitio intermedio, y el que estaba en el sur, que era Dachau, pues allá llegaban judíos de todas partes. Allá llegaban no solo los judíos, sino también los perseguidos por razones étnicas. Por ejemplo, los gitanos. El caso de los gitanos es más de los eslavos. Yo creo que en la parte donde había países eslavos, lo que era Checoslovaquia, por ejemplo, Polonia, donde estaban Hungría, que son pues sitios predilectos de los gitanos, lo mismo que Rumanía, y también todo ese corredor que hay desde el Asia hasta la Europa central. Pues ahí llegaban muchas corrientes migratorias que venían de otras partes y que pertenecían a pueblos diferentes y también a culturas diferentes. Entre otras cosas, los eslavos también eran perseguidos. Los eslavos eran perseguidos especialmente los que eran de ascendencia judía, que tenían bien sea la religión o tenían los nexos familiares. Pero había también otros que eran prácticamente contratados o capturados más bien para que sirvieran de carceleros. Eso eran los famosos guardias ucranianos, que se caracterizaban especialmente por su violencia, por su crueldad y por su falta de compasión y de conmiseración. De manera que no era solamente a los judíos, sino que era también a todos aquellos que no pertenecieran al pueblo alemán, que no se consideraran
raza escogida, que no se consideraran pues la famosa Arios. raza superior, Arios. que tuvieran alguna relación con los arios, o sea, los pueblos germanos, de pronto una mezcla de los germanos sajones, pero el resto no más. Ahora, los judíos, después de la diáspora, después de por allá del año 70, se dispersaron por toda esa zona y recorrieron no solo la parte de Eurasia, lo que es los montes Urales, los Balcanes, y se instalaron por allá en pueblos eslavos, sino que muy especialmente ocuparon la margen derecha del Rin. Y en la margen derecha del Rin, como eran un pueblo trabajador y era un pueblo que desde la misma Biblia se le reconoce como industrioso, como creativo, pues entonces fueron muy prósperos. Esa gente cultivó la tierra, se dedicó a la construcción, a las artesanías, y fueron grandes productores en todo el sentido de la palabra. Además de que manejaban muy bien el dinero y ese asunto del ahorro, ¿no? Eso pues los ha hecho proverbialmente reconocidos en todo el mundo. Todos esos fueron objeto de la persecución nazi, y esa persecución pues se agravó, se intensificó cuando Himmler y Goebbels y la camarilla de los que estaban en el poder propusieron la famosa solución final. Antes los judíos habían sido marcados, se les había obligado a llevar la estrella de David, como en la Edad Media también, eran obligados a llevar un gorro amarillo o un San Benito, sobre todo en las regiones de Italia, en las regiones francesas y en aquellas partes del Rin en donde estaban ellos. En España principalmente, había muchos judíos porque había otra corriente migratoria que era la de los hebreos, de los judíos anteriores, pues de los antiguos, que habían llegado allá precisamente como víctima de las persecuciones religiosas y de las guerras religiosas que se habían presentado allá en el Medio Oriente, con el advenimiento, por ejemplo, del islamismo, etcétera. Esos llegaron todos a España y todos allá hicieron cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, la tecnología para el trabajo de los metales, eso era increíble. El acero toledano, por ejemplo, ya es todavía reconocido en todo el mundo. No solo eso, sino también el saber oriental, que lo llevaron todo hacia allá. Y por eso, pues, España fue una potencia en ese sentido, en el sentido de recuperar una cantidad de textos antiguos y de estudios bíblicos. Por ejemplo, la famosa Escuela de Traductores de Toledo, que floreció por allá en el siglo XII, en el siglo XIII, y que hicieron cosas maravillosas, y que fueron centros de estudio importantísimos. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la escuela con las escuelas de matemática, y también las de aquellos estudios de literatura y de lengua en donde se producían obras literarias de una gran profundidad, de una gran validez, digámoslo así, desde el punto de vista artístico, fuera de las traducciones y la recopilación de los textos antiguos. Eso yo creo que fue importantísimo y que daba una señal de tolerancia que tuvieron precisamente esos monarcas anteriores a aquellos que se dejaron cautivar, digamos así, o dominar por ese sentimiento de la Inquisición, y que empezaron a perseguir a los infieles. Es decir, todo infiel era todo aquel, o hereje mejor, era todo aquel que no fuera católico, y no solo que no fuera católico, sino también que no cumpliera con el ritual, con el ritual de los católicos, pero el ritual que estaba preconizado, que estaba preestablecido
por la Iglesia romana. Todo aquel que no se adaptara, muchas gracias, muy amable, todo aquel que no se adaptara a este tipo de ritual era considerado hereje. Así tú eras más creyente y fíjese, por ejemplo, como perseguían a las órdenes mendicantes y a los predicadores. Eso era una cosa terrible. Pues hombre, mire, pero sin embargo, usted ha mencionado al pueblo judío, pero el pueblo judío se caracterizó y se sigue caracterizando. No sé, yo creo que eso es también no digamos lo que en este rezago, que sea un rezago, sino más bien parte de su capital cultural. Esa solidaridad que ejercen con los miembros de su colectividad. Probablemente hacia afuera ellos son un poco más selectivos y tal vez diríamos que practican no una segregación en el sentido literal de la palabra, pero sí por lo menos más bien se marginan, diría yo más bien, un marginamiento, pero por parte de ellos. Pero entre ellos existe una solidaridad que es a prueba de todo. Yo ahorita le dije que le iba a guardar un caso, y ese caso me parece que es un caso proverbial también en la historia de la humanidad. El caso de Ana Frank y su familia. Ana Frank, una niña que tenía 12 años o 13 años cuando sus padres, ella era, si no estoy mal, holandesa, cuando sus padres, por esa persecución de los judíos, tuvieron que huir, y unos vecinos, o más bien cerca de donde trabajaba su padre, los acogieron y los ubicaron en una buhardilla en la que estuvieron confinados como por 2 años y medio, 3 años, porque eso fue del 42 al 44, agosto, septiembre del 44, julio del 44, que permanecieron ellos confinados en esa buhardilla, y eran varias familias, eran como 3 familias, pero particularmente la familia de Ana Frank era en ese momento como la más representativa, y de pronto representativa también por el hecho de que su padre creo que era que trabajaba en la tienda abajo, algo así por el estilo. Lo cierto del caso es que fueron un ejemplo de compostura y de sensatez y de capacidad de convivencia, porque si bien es cierto, como todas las personalidades de los individuos son diferentes, cada quien reacciona de una manera distinta, dependiendo de sus mismas circunstancias, y por eso existían roces, obvio, que había, necesariamente se tenían que presentar roces. Con todo y ello, se mantuvieron en una relativa armonía durante unos 2 años y medio, y se podría casi que afirmar que más o menos unas cuantas familias de la cuadra sabían lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, esas familias no solamente mantuvieron su hermetismo, sino que fueron muy generosas al compartir lo poco que tenían precisamente con estas 3 familias, particularmente con la de Ana Frank. Y resulta que lograron sobrevivir por 2 años y medio. Tengo entendido que ellos fueron detectados más por fueron detectados más por una delación, Por un sapeo que por llaman. un sapeo que llaman, Uh-huh. de alguien, pero que no necesariamente pues pertenecía a esos 3 vecinos o a esas 3 o 4 familias vecinas, sino a alguien que probablemente se enteró del secreto y los delató. De no haber ocurrido eso, si hubiera aguantado un poco más, yo creo que habrían tenido la posibilidad de salvarse. Al final de cuentas, Ana Frank murió en un campo de concentración, lo mismo que sus padres, y creo que una hermana más, si no estoy mal, una hermana o 2 hermanas. Pero para mí, lo rescatable de todo esto, lo ponderable de todo esto, Juan, es la capacidad del ser humano para crecerse ante las dificultades, y dentro de esas mismas dificultades, prodigar esa generosidad y ese desprendimiento para con el otro, para con el otro necesitado. Y en eso yo creo que estos 2 ejemplos son muy aleccionadores de lo que debería ser. Mire, nosotros aquí tuvimos
aún hoy, pues, y perdónennos los televidentes de otras partes del país, no se trata de echarnos flores ni más faltaba, porque la hospitalidad y la generosidad del colombiano es proverbial, pero particularmente en Antioquia, y me remito más a Antioquia, que es donde vivo, conozco y he pasado la mayor parte de mi vida, Juan. Pero usted recuerde que esa solidaridad se ha hecho presente en todos los más los eventos más devastadores de Colombia, aquellas catástrofes naturales. Estamos hablando del terremoto de Popayán, del terremoto de Armenia, estamos hablando de Armero, de muchos otros desastres que se han presentado. Y mire que siempre el pueblo antioqueño ha estado presente a través de una corporación que se llama Antioquia Presente, a la que han contribuido todos los antioqueños, construyendo casas y aportando otro tipo de soluciones para las necesidades diarias de los damnificados. Y eso me recuerda también, Juan, yo creo que su familia antioqueña de pura cepa, pues de toda la raigambre, también lo practicaban, porque mi familia también lo practicaban, y todos los que yo conozco, las familias de ellos lo practicaban. Y era que particularmente en diciembre era una época muy propicia para eso, porque regularmente nuestras abuelas, nuestras mamás y abuelas hacían la natilla, los buñuelos y unos platos especiales, y regularmente se guardaba una parte muy importante para las que llamábamos familias vergonzantes, aquellos que por cualquier circunstancia de la vida habían caído en desgracia, y siendo familias, en aquella época se les decía familias bien a quienes tenían dinero, sino que estamos hablando de familias acomodadas y que tenían unos cimientos morales muy acendrados, pero que por esas circunstancias, por cualquier circunstancia, ay, discúlpenme por favor, me está alborotando esta gripa, no lo pude contener. En estas circunstancias se venían a menos económica y moralmente, y precisamente por esa misma condición estas familias regularmente eran incapaces de salir a pedir ayuda, sino que las llamábamos las famosas familias vergonzantes, y para las cuales los pudientes de la cuadra pedían, y siempre manteniendo el secreto o esa discreción de quién era esa persona que necesitaba, o esa familia que necesitaba esa ayuda. Y yo recuerdo que en los diciembres, habitualmente las mamás nuestras enviaban, le decían a uno, mijo, vaya, llévele a doña fulana, dígale que es una pruebita que le estamos mandando. No se le decía, mire, se le estamos mandando porque ustedes necesitan, no, es una pruebita, le mandamos una pruebita. Y había familias que tenían su cena de Nochebuena y de Año Nuevo y podían comer natilla y buñuelos justamente porque todos los vecinos, sin hablar entre ellos, había como una especie de acuerdo tácito, un acuerdo tácito mediante el cual todos le iban mandando cositas a esas familias, y esas familias pasaban navidades muy buenas, pero nadie mencionaba que era simplemente una ayuda que se le estaba prestando a una determinada familia, y eso me parece que es muy bonito, Juan. Pues esos casos de solidaridad han aparecido precisamente en los momentos de crisis, y ahí es donde se puede demostrar realmente si hay una verdadera solidaridad o no. Ahí es donde se puede sopesar y calibrar el calor humano y la capacidad, la abnegación y la entrega que existe entre el ser humano, ¿no? Entre las personas que pueden echarse encima una carga que no tienen por qué echarse, y es la de responder por el otro. Naturalmente que en esos casos también se presentan los disidentes, digamos, aquellos que se dejan vencer, que se dejan ganar por vicios o por miserias humanas como el resentimiento, como la envidia,
como el odio, La mezquindad. el egoísmo, algo pues que me parecía a mí funesto, terrible. Y entonces se pueden aprovechar de una circunstancia de esta también para explotar a los seres humanos. Ahí era donde se veía, por ejemplo, como muchos de estos judíos que estaban en los guetos o ya en los campos de concentración, se entregaban en un todo y por todo a los amos opresores y servían de espías, de esbirros, de lacayos, para perseguir a sus propios congéneres y no solo humillarlos, sino también entregarlos y lo que pasó con Ana Frank, pues no delatarlos para que de pronto los castigaran y los mataran. Eso era algo terrible. Y también se llegó a la abyección y al desprecio por la vida humana, al desprecio por la dignidad. En el mismo libro de Treblinka, por ejemplo, hay un caso de una mujer muy hermosa, una joven de 18 años, que la llevaban en lista para meterla a esos trenes o a esos baños, a los baños de agua caliente, porque cuando los iban a matar con gases, pues lo primero que los metían era un baño de agua caliente para que se dilataran los poros y pudieran asimilar más fácilmente. Eso era también una cuestión económica, que no se tuvieran que gastar tanta materia o tanto gas en la ejecución en masa de estas personas. Entonces ella, frente a un guardia ucraniano, se desnuda y le dice: mira este cuerpo, mira esta belleza, mira, estoy virgen, tómame, hazme lo que tú quieras, pero no me dejes entrar allá. Todas esas cosas, ¿no? Por la defensa de la vida. Cuando se hace el juicio final, digámoslo así, de lo que pasó allá, y se presentan estos casos de traición, de miseria humana, de mezquindad, de bellaquería, de insolidaridad, de falsedad, solo alcanzan a decir una cosa: hicieron bien. Lo mismo los que se suicidaron, ¿no? Porque les ayudaban a suicidarse. A que tomaban la decisión de suicidarse, sencillamente pues le tenían la tarima, o le prestaban una correa, o le prestaban un lazo para que se suicidara, porque era una decisión personal de él que ellos respetaban y simplemente lo dejaban que llevara a cabo su decisión personal. O sea, no intervenían para que que ya estaba hastiado, que ya no podía más, buscara un descanso. Hasta ese punto se llega, ¿no? Hasta todo eso se llega en los momentos de crisis, en los momentos de horror. Y se llega a la mayor expresión del espíritu humano, a lo más sublime, pero también a lo más abyecto y a lo más miserable. Mire, yo recuerdo, Juan, y es eso como una característica de los seres humanos, esa inmensa capacidad de enfrentar sus problemas y de hacer catarsis con lo que les sucede. Y aparte de eso, sobrarle también para servir a otros. Y muchas veces cuando hay bastante prosperidad, la gente simplemente se echa con las petacas. Y hay épocas en las que precisamente la misma crisis puede conducir también a otro tipo de manifestaciones. Puede existir una solidaridad, pero es una solidaridad dentro de una condición humana que no se quiere negar, y es la necesidad de vivir a toda velocidad, de vivir lo más que se pueda en el menor tiempo posible, por la incertidumbre del futuro. Recuerde que ahora los analistas llegan a la conclusión que dos épocas muy caracterizadas de nuestra historia humana, cuales fueron la Belle Époque y los locos años 20,
no eran otra cosa que una actitud contestataria frente a lo que estaba ocurriendo. En el caso de la Belle Époque, una Europa en efervescencia, a punto de romperse esa presa, pues de abrirse todas las esclusas, que estaba asistiendo al desmoronamiento de todas las monarquías, y obviamente que se sentían vientos de guerra, y la juventud de aquella época lo único que atinó a hacer fue dedicarse a vivir bueno, a beber y a rumbear, porque este mundo se va a acabar. Y no sé, Juan, yo creo que positivo esto. Fue un momento también en el que las artes, la pintura y las letras tuvieron una época de florecimiento increíble. Y era también como una forma de paliar la desesperación o de pintar esa desesperación. Naturalmente que con algunas, diríamos, algunas no, sino también como una muestra de rebeldía frente a lo que estaba ocurriendo, porque fueron las rupturas con aquellas escuelas clásicas. Acuérdese lo que fue el impresionismo, el surrealismo que fue apareciendo por aquella misma época, los mismos músicos que estaban haciendo música que era demasiado revolucionaria para su momento. Esa es una forma también de protestar. Y por el otro lado, los años 20, que ya fue el periodo posguerra de la Primera Guerra Mundial en los Estados Unidos, pero preludio al mismo tiempo de la quiebra económica de los Estados Unidos con el crack de Wall Street. También hubo una liberación que podía, históricamente algunos lo afirman que era más que nada un libertinaje. La mujer se liberó, se levantó la falda, es decir, le subió el ruedo a la falda y se la levantó también. Y vino una época de desfogue, inclusive en la misma época de la prohibición, trago, prostitución, un montón de cosas, pero que yo creo, no sé qué piensa usted, Juan, pero que para mí eran ni más ni menos que actitudes contestatarias, ¿o me equivoco? Reaccionarias, ¿no? Siempre, cada que hay una corriente, digamos, o un movimiento, o también un debate generacional, por ejemplo, eso siempre genera una contraparte que sale como reacción de ese hecho. Y entonces, lo que pasa es que en esta época se daban esos casos en una forma muy seguida, ¿no? O sea, no duraba mucho no duraba mucho el tiempo en el que un lapso seguía a otro. Y era precisamente por esa premura en vivir, o mejor, en llevar la vida hasta tal punto que no se desperdiciara ni un momento, que se aprovechara todo, porque no se sabía qué iba a pasar después. El problema de la incertidumbre, por ejemplo, de la guerra, el problema de las depresiones económicas, el problema de los enfrentamientos entre el poder establecido y las luchas populares que ya estaban saliendo y que se habían iniciado desde que apareció pues el marxismo, por ejemplo, desde que apareció la izquierda y desde que apareció una burguesía que ya estaba en el poder, pero que también genera mucha riqueza y también mucha injusticia. Entonces, todo eso indudablemente que genera también movimientos sociales fuertes que llevan hacia esta confrontación. De hecho, a mí me parece que fuera de las luchas, no, fuera de las guerras que se dieron, también se dieron debates muy bonitos, ¿no? Como el debate, por ejemplo, de los románticos, que llevaban su lucha adelante, pero a punta de poesía, a punta de literatura, a punta de arte y a punta de actitudes frente a la vida. A punta de actitudes, ¿no? Actitudes frente a la vida, actitudes nobles, actitudes maravillosas, en donde se manifestaba pues la altura, la capacidad del espíritu humano en todo su esplendor. Esos movimientos pues fueron pasando y, como le digo,
cada vez que pasaba uno de esos se producía otro como reacción. Y por eso pues lo que pasa ahora, por ejemplo, en el movimiento musical, ¿no? Aparece un tipo de música, ¿no? Una corriente musical o una fiebre musical, y al momentico aparece, por ejemplo, el reggaetón. Pues hombre, eso es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario a lo que se pueda llamar música. ¿Pero por qué se da? Se da por reacción, ¿no? Se da porque hay que cambiar, se da porque por crisis de identidad, se da porque los muchachos quieren ser únicos, porque ellos se quieren expresar de tal o cual manera, y entonces producen eso. Unas veces, como ha ocurrido en el caso, por ejemplo, de los románticos, obras maravillosas, pero también sea el caso de la basura, ¿no? De la verdadera, pues del detritus, ¿no? De la cementina, de la alcantarilla, en donde, como una reacción frente a muchos hechos sociales o políticos, entonces se van hasta el otro extremo. Así se mueve el mundo, ¿no? Y así se mueve la humanidad, se mueve entre esos ciclos. Usted mencionó, por ejemplo, la Belle Époque. Se llamó la Belle Époque, indudablemente, y había razón para llamarla la Belle Époque, porque todo era bello, Néstor. Una Eleonora Duse, por ejemplo, viviendo como una griega, como una vestal griega, que no usaba zapatos, se ponía su túnica. Isadora. Y Eleonora Duse también, ¿no? Claro. Isadora Duncan, pues claro, lógicamente. O una Sarah Bernhardt, que vivían sus papeles, ¿no? Los vivían. En lo que le digo de esta Eleonora Duse, que murió muy joven, pues ella tenía su altar griego, ¿no? Y ella era pues una celebrante, ¿no? Ahí, a través de la danza y todo lo que hacía. Y en el caso, por ejemplo, de un Toulouse-Lautrec, que vivía en los cabarets, o un Degas, simplemente observando a las bailarinas en sus actitudes más desprevenidas. Por ejemplo, una bailarina, pues, no de esas bailarinas de cabaret o de ballet, que se presentaban en los vaudevilles, ajustándose una zapatilla, por ejemplo. Entonces, eso es maravilloso, hombre, ese legado artístico que nos quedó realmente. Hoy en día, ¿cuánto vale una cosa de esas? Por Dios, ¿cuánto vale un cuadro de esos? Un Manet, por ejemplo, un Monet, un Cézanne, un Pizarro, cualquiera de esos. O una escultura de Rodin. ¿Cuánto puede valer una pieza de esas? Algo increíble. Pues eso lo generan precisamente ese tipo de rebeliones y ese tipo de reacciones cuando hay situaciones difíciles, políticas, pero principalmente económicas. Cuando, por ejemplo, la Guerra Civil Española, que se inició mucho antes, ¿no? Es decir, la pelea entre monarquistas y republicanos fue una pelea larga, ¿no? Eso no ellos se dieron plomo, pues, y se fueron a las manos, como se dice, a partir de 1936, pero antes de eso ocurrieron muchas cosas en España. Y fueron muchos los desterrados, ¿no? Pues consideraban rebeldes, pues, republicanos, anarquistas, bueno, toda esa gente que se rebeló. Se iban a París a vivir de cualquier cosa, a vivir del cuento, a vivir del sable, a vivir de la mentira. Había un tipo allá famoso que se le puede equiparar a Riverita, pero claro que con otros ribetes, ¿no? Porque este era un mentiroso, de un mitómano, pero de esos bravos, que usaba una capa y un sombrero alón y se volvió muy famoso. Vivía de contar historias fantásticas
y de aventuras que supuestamente le habían pasado a él. Nemesio Viana. No, cuidado pues, un momentico, a ver, hermano, que Nemesio Viana no le sacó plata a eso, hombre. No le sacó plata. Pero Este sí. Sus voceros sí. Este sí, ¿verdad? Este llegaba y se hacía invitar. Y ya era tan atractivo lo que él hablaba, pues era como un entretenedor, digámoslo así, que eso era tan agradable, pues, tenerlo a él, que ya no daba abasto, ¿no? Todo el mundo lo contrataba para una noche. Y de ahí nació una tradición que hasta aquí, hasta estas tierras americanas llegó cuando los españoles, un poquito arrepentidos de lo que habían hecho con nosotros los americanos, pues todavía como que sentían cierta vergüenza y cierta consideración. Y entonces ya no venían a explotarnos, sino que venían como a devolvernos algo de lo que nos habían quitado. Y entonces aparece la institución del charlista, así se llamaban, un charlista. Era un tipo que se paraba frente a un auditorio a hablar de lo que fuera. Eso no tenía pues ni principio ni fin, él se agarraba ahí a hablar. Le comento, yo conocí al más famoso de todos, es más, me volé de la escuela para entrar a oír esa presentación. Se llamaba Federico García Sanchís. Federico García Sanchís. Y se presentaba en toda parte. Imagínense que se presentó en el Teatro Manrique, un teatro de barrio, por Dios, de barrio pobre. Y hasta allá iban los vagos de Manrique a escuchar a este charlista español, que era un tipo muy ameno entre otras cosas, pues, ¿no? Él empezaba a conversar lo que le había pasado en tal parte, o lo que él pensaba de la vida, lo que él pensaba, cualquier cosa. De todas maneras, pagamos los 15 centavos por ir a verlo allá. Pero lo interesante era esto, que el tipo se sometía a una entrada de 15 centavos. ¿Cuánto le tocaría de reparto ahí, sacando pues en una época en que 15 centavos no era plata? El alquiler del teatro? Sí, pues 15 centavos valían 2 huevos. Así más o menos se la pongo, pues. No, si estamos hablando de los años 20. No. En los años 20 estaba yo por otro lado, hermano. No. Eso fue por allí en Manrique, tranquilo. No, pero de todas maneras era plata. Obviamente que he visto desde hoy 15 centavos una nadería, pero en su momento era plata. Tal vez no mucha, pero era plata. Sí, pero es que... Pero no justificaba el esfuerzo, ¿de acuerdo? Es decir, pues, esa gente no estaba trabajando por la plata, porque si fuera por la plata, pues entonces se dedicaría a otra cosa. Pero es que aquí venía, por ejemplo, miren, Néstor, nosotros tenemos que agradecerle muchas cosas a los españoles buenos, a los buenos, porque aquí vinieron y siguen viniendo unos muy malos. Pero estos buenos que vinieron aquí, como por ejemplo Nicanor Zabaleta. Nicanor Zabaleta tenía un Ford 36, un automóvil. Eso parecía un cucarrón, pero un cucarrón mal hecho, un cucarrón preñado, mejor dicho. Ese tipo echaba en una maleta que esos carros tenían atrás, pero que era impresionantemente grande, echaba el arpa. Y se iba a recorrer los pueblos con unas carreteras pésimas, como siempre nos han caracterizado a nosotros, y especialmente aquí en Antioquia, que es tan quebrado el terreno. Y se iba a dar conciertos de arpa, hombre, a los pueblos. Imagínese usted. El aporte que esa gente hizo a la cultura, eso no está escrito. No necesitaban que los nombraran, ni que los invitaran, ni que nada de eso. No, era gente solidaria. Habían vivido los horrores de la guerra.
habían vivido la miseria. La miseria llegó hasta tal punto, por ejemplo, que en Barcelona exhibían a una niña y cobraban la entrada para que la vieran porque era virgen. Imagínense cómo sería la prostitución que se generó durante todo ese... Eso, Nemesio. ¿Qué te pasó? No, pues. Ah, ¿qué? No, pues. Le doy la obra donde está para que la lea, para que lea eso. Sí, más bien. Lea si usted, por ejemplo, La piel de Curcio Malaparte o léase a Vicente Vega para que cuente cosas impresionantes sobre lo que fue esa época de miseria que vivieron los españoles cuando las luchas intestinas, sobre todo cuando pues todos esos comienzos de la guerra civil y cuando fueron desplazados y desterrados, tenían que inventarse cualquier cosa para sobrevivir, y la prostitución ha sido siempre un recurso muy válido. Ese ha sido pues un recurso, digamos, la prostitución famélica, no solo de mujeres, sino también de hombres, ¿no? Porque de todo eso hay, ¿no? Y entonces, este era el caso raro, una muchachita que no se había prostituido, y entonces el tipo la exhibía como, digamos, como espectáculo de circo, y la gente podía ir allá y tocar, para que lo sepa pues, por eso pagaba. Entonces la noticia la tuviste de primera mano. No, quieto ahí colorado, hermano, que yo no meto yo no meto la mano por allá en esas partes. Yo no meto la mano en esos asuntos, pues, cuando yo te diga. No. Además yo no hubiera pagado pues por ir a ver una cosa de esa. Con toda seguridad. No. Yo más bien me los como en Supercoco o en cualquier cosa de esas ahí. Cuando yo te diga. Pero es como le digo, cuando hay crisis afloran una cantidad de cosas en el ser humano que dan una dimensión de lo que es. Eso es muy importante. Mire, es que tal vez los televidentes me vieron que estaba ahí como escudriñando en un libro que tengo aquí, no lo pude encontrar. Yo sé que lo tengo en este libro, pero no he podido ubicar bien ese dato. Pero recuerde que cuando en la Segunda Guerra Mundial, usted mencionó ahorita cómo a los judíos los obligaban a utilizar un gorro amarillo, y cómo ya los nazis los obligaron a usar la estrella de David y una J, ¿no? Jude. Exactamente. Sí. Pues resulta que cuando Hitler invadió los países escandinavos, los escandinavos. Los escandinavos, sí. O sea, Noruega, nórdicos, sí, los nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suecia. En los bálticos también, sí. ¿No? Claro, Finlandia. Pero me remito básicamente como a estos tres que he mencionado, ¿sabe por qué, Juan? Porque resulta que estaba en Noruega, pues cuando ya estaban invadidos, en Noruega, se lanzó por parte del Führer una orden según la cual todos los judíos tenían que portar esa cruz de David y la letra J, indicando que eran judíos. Pues en Noruega no pude encontrar el nombre, estaba buscando el nombre. El rey noruego debió haberse llamado Olaf. Era un Olaf con toda seguridad. Olaf, eso sí, y si era Suecia, es que no sé si era uno de los dos países. Olaf. Si era Suecia, era un Gustavo o un Carlos Gustavo. O también un Olaf, pero con B. También, exactamente. Sí. Lo cierto es que cuando vino esa orden, entonces el primero en ponerse la cruz, la estrella de David fue el rey. ¿Se acuerda de eso? Se puso la estrella y todos los ciudadanos del país, absolutamente todos los ciudadanos del país, se pusieron la estrella y la J. ¿Judíos o no judíos? Obviamente que los no judíos, particularmente los no judíos, porque los judíos pues tenían la obligación de hacerlo. Pero era una forma de decir, no, es que son nuestros hermanos y somos solidarios con ellos. Y si se han de llevar a unos, nos tienen que llevar a todos. Y si hay unos que están marcados, entonces todos quedamos marcados.
Y acuerde que fue uno de los mayores ejemplos de solidaridad durante la Segunda Guerra Mundial. El que el rey, y siguiendo a su rey, todos los súbditos se pusieron esa estrella de David y la letra J, y eso intimidó a Hitler. No pudo hacer nada contra ellos, se tuvo que quedar quieto. ¿Se acuerda de eso? Me acuerdo, claro que me acuerdo. Es más, recuerde que Hitler mandó construir una instalación inmensa de agua pesada por allá en Suecia, ¿no? Pues esa se la volaron. Si no, ellos hubieran producido la bomba atómica. Pero allá hubo una resistencia tan tenaz que cualquier cosa que hacían los nazis inmediatamente les caían. Y recuerde usted que Thor Heyerdahl, o Heyerdahl, pues como dicen algunos, el nada menos que el aventurero sueco que se montó en esa balsa con Tiki para comprobar las corrientes que tiene el Pacífico y que llegan hasta las costas americanas. Y luego en otra llamada Ra segundo. Lástima que no pudo terminar eso porque la tuvo que quemar por los fundamentalistas árabes, ¿no? Que no lo dejaron pasar del canal de Suez, nada menos, ¿no? El canal de Suez. Hombre, pues esa gente habían sido héroes de la guerra. Todos se habían manifestado en contra de la ocupación nazi y habían dado unas pruebas de valor increíble frente a ese hecho, frente a la agresión exterior. Y Hitler tuvo una rara virtud que fue la de unir a los pueblos, especialmente a aquellos que estaban en la mira de él, para invadirlos, lo que llamaba él todos en su contra. En Anschluss, en lo que era la anexión, eso se llama Anschluss, anexión o conexión. Entonces, lo que él llamaba el Anschluss, en vez de servirle para agrandar su famoso imperio de los 1000 años, lo que hizo fue unir a la gente contra él. Eso le va a pasar a un sujeto muy bocón, con boca de sapo, con cara de sapo, y que de pronto le pasa cacharro, ¿no? De pronto le pasa lo que les pasa a los sapos, por ponerse ahí a croar y a roncar donde no es. Porque cuando hay una amenaza evidente o presente, la gente se une. Cuando hay una catástrofe, por ejemplo, lo que estaba hablando usted de Antioquia Presente, eso me parece a mí extraordinario, que haya una solidaridad y que se manifieste de esa manera. Vean, Discúlpame un segundo. pero permítame, le agrego esto. Los antioqueños sabemos que no nos quieren. Sin embargo, allá estamos. Mire, es que me encontré el dato por fin, hasta que yo sabía que lo tenía aquí. Oiga lo que dice, lo voy a leer. Hitler, esperando aislar y degradar a los judíos de Dinamarca, fue en Dinamarca, como había hecho en todas partes, ordenó que todos ellos utilizaran un brazalete identificado con la estrella de David. Sin embargo, su plan se vio frustrado cuando, a las pocas horas de ponerse en vigor la orden, ciudadanos daneses de todas las religiones salieron a la calle portando el brazalete. El rey Cristian X, se llamaba Cristian. Si era Dinamarca, sí. Sí, Cristian. Sí, ese era Cristian. Que vivió entre 1870 y 1947, que también llegó a decir públicamente: yo soy el primer judío de mi país. En ese mismo clima de hostilidad y resistencia pasiva a las fuerzas de ocupación alemanas, en septiembre de 1944, los nazis decretaron la detención inmediata de todos los miembros de la policía danesa acusada de boicotear la política nazi de ocupación y de no perseguir los sabotajes civiles. Todos los policías daneses fueron inmediatamente deportados a campos de concentración en suelo alemán. El de esa gracia fue Cristian X, rey de Dinamarca. Yo soy el primer judío de mi país.
Pues mire, cuando la famosa revolución de los esclavos de Espartaco, ¿no? Y ya estaban rodeados, porque a él les pusieron un guerrero, un general muy violento, que los logró encerrar. 71. 70 antes de Cristo. Antes de Cristo, sí, señor. No, después. Después, sí. Después, porque fueron crucificados. ¿Fue Tito o Vespasiano? Uno de esos dos. Y cuando ya le hicieron la encerrona, pues que mejor dicho, ya estaban rendidos. Ellos andaban en busca de Espartaco para hacer un acto de escarmiento como nunca se había visto, para que no se volvieran a rebelar los esclavos. Y entonces llega ya el general y entre esa multitud de prisioneros pregunta: ¿quién de ustedes es Espartaco o Espartaco? Y se paró el verdadero Espartaco y dijo: yo. Y detrás de él por ahí unos 10.000. Yo soy Espartaco, oiga. Lo volvieron loco. A él lo descubrieron después por el amor que le tenía a esa mujer, hombre. Por eso lo lograron identificar pues a él solo. Ahí cabe otra vez aquello de ¿quién era, hombre? Ese rey que creo que Luis XIV. Cherchez la femme. No, ese era Georges Simenon. Georges Simenon. El gran novelista novelista de novelas de intriga belga, ¿no? Ajá. Georges Simenon. Buscada la mujer. Él era contemporáneo o coetáneo mejor de Agatha Christie. Y de todos esos, ¿no? Porque es que ahí hubo muchos que hicieron novelas de misterio y de suspenso, y muy buenas. Sí, recuerde que siempre hay una mujer detrás de cualquiera de esos cuentos. Sí, así señor. es. Hombre, mire, me ha sorprendido porque habíamos perdido un poco de vista eso, Juan. Pero me ha sorprendido, por ejemplo, que anoche, después del desfile de mitos y leyendas, tuve pues la fortuna de llevar a un compañero de aquí de Teleantioquia a su casa. Y me sorprendió la cantidad de familias compartiendo en las cuadras, y no estoy hablando de un barrio popular. Me pasó lo mismo. mismo. Estoy hablando de que los barrios populares es proverbial que la gente se reúne. Claro. Que abran todas las alrededor puertas de una paila. Sí, alrededor de una paila. Sí. Pero me sorprendió que un barrio de los no populares, sino un barrio de estrato 6, hombre, la gente estuviera en la calle. Toda una cuadra sentados, es decir, cada uno en su antejardín, pero compartiendo con los demás, yendo, viniendo, como una fiesta común, Juan. A mí me sorprendió eso. Y ahorita por la tarde, cuando hablábamos usted y yo, me comentaba usted que había visto algo parecido. Y esto coincide con una época de recesión económica. En todo un recorrido. En una época de recesión económica, cuando estamos hablando pues de que hemos vuelto a ser una ciudad muy violenta, todas esas cosas. Pero mire, ahí es donde aflora esa capacidad de compartir de la gente, esa solidaridad, y eso me parece maravilloso, Juan. Oye, hay otra cosa, Néstor. El valor civil, por eso es civil, ¿no? Porque es que lo tiene que demostrar mucha gente. Eso no es pues que salga por ahí un loquito por ahí solo a ver cuáles son y quiénes son. Una golondrina haciendo verano. ¿Cuántos son y cuáles son? No. El valor civil es el valor de la sociedad. Y si a nosotros no nos intimidan y no nos hacen esconder los bandidos, los malos, los que quieren acabar con este pueblo, con la tranquilidad de nosotros, si nosotros le salimos en cantidad, le salimos como pueblo, esas demostraciones intimidan. Eso asusta, para que lo sepa. De eso no hay duda. Y así ha ocurrido en muchas ocasiones. Acuérdese lo que hacía Gandhi. Acuérdese de la marcha de la sal. Sí, señor. Que terminaron detrás de él
si no estoy mal, como 8 o 10 mil personas. No, hombre, más. Más. Uy, pero muchas Mucho más. Porque es que eso venía creciendo. Venía ¿no? creciendo, es que eso fueron una bola de 300 nieve. kilómetros que él recorrió para llegar hasta el mar y Y devolver. en cada pueblo se le unía un grupo más. Es como ese profesor Moncayo cuando le dio por caminar la primera vez, que se le unió un poco de gente. Pero cuando ya vieron que no, que era bobada, lo dejaron solito para ir con su crucecita de Guadua. Pero aquí cuando la gente, bueno, yo he visto marchas de solidaridad, ninguna como la que se hizo contra las FARC, ninguna ha tenido tanta expresión. Tanta respuesta gente, y tanta resonancia. Tanta gente. Eso se mide por la gente que vaya. Eso sí es bobada, pues. Y esa convocatoria fue increíble. Yo no había visto una cosa igual. No creo que la haya visto el mundo. Que se haya unido todo un pueblo para expresar su rechazo contra una lacra que nos está dañando la vida, que nos está dañando las relaciones, que nos está dañando el buen nombre y que realmente no sirve para nada, porque eso no ha resuelto ningún problema. A mí ahí me van a aparecer todos esos mamertos, como ese que me salió una vez en el programa de Noche Buenos Días, a hablarme de las maravillas de la lucha armada. Oiga pues, las maravillas que había tenido la lucha armada en este país, y dije, las maravillas, cuéntemelas a ver pues, porque es que yo necesito a ver que me den mi parte pues, ¿no? De todas esas maravillas que se consiguieron con la lucha armada. No, yo hasta ahora pues no he sacado ningún provecho de eso. Ni creo que haya gente que haya sacado provecho de eso, a no ser que sea un bandido, ni un bribón ni un pícaro. Pero en este caso, esa es una manifestación vehemente de lo que puede ocurrir cuando un pueblo se levanta. Y por eso los hechos históricos como el de Mao Zedong, cuando su famosa la gran marcha, pues hombre, eso volteó la faz de China, volteó totalmente la historia de China. Ya China no era lo mismo después de la gran marcha de Mao, tanto que tuvo que el general Chiang Kai-shek se tuvo que ir por allá para Formosa, ¿no? Porque realmente allí no tenía nada que hacer. Y ese eslogan que lo cantan con mucha gana, ¿no? Que el pueblo unido jamás será vencido, eso es verdad, pero es al revés, ¿no? Si se ponen a fregar tanto y a provocar tanto y hacen unir al pueblo, de pronto les pasa lo que les pasó en la batalla de Sedán, que acuérdense que en la batalla de Sedán les dieron, ni más ni menos. Y eso le pasa a estos bocones que tenemos por ahí alrededor, que se ponen a provocar y de pronto provocan una reacción que no esperaban. Hombre, te propongo que hablemos con nuestros televidentes, ¿vale? Oui, monsieur. Pues bien, los televidentes que deseen conversar con nosotros pueden empezar a marcar nuestros números, ahí aparecen en pantalla. 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana, 851-1170 para llamadas desde fuera del área metropolitana, y 018-051-5015 para aquellas llamadas gratuitas de la línea nacional. Desde cualquier parte de Colombia o del exterior, ahí estaba en pantalla. Pueden también escribirnos a nuestro correo electrónico elbuota @teleantioquia.com.co, elbuota@teleantioquia.com.co. Y queríamos contarles que la página que han hecho nuestros amigos David Brujes y Juan Giraldo, si no estoy mal, está a disposición de ustedes. Ahí encuentran ustedes todos los programas que hemos hecho y los de Super Enigmas, los encuentran ahí. Es www.elbuo.org, www.elbuo.org. Ahí encuentran toda la información y se pueden inscribir también. Así que ya saben, pues nuestras líneas están abiertas, los números a su disposición.
pueden empezar a marcar cuando ustedes gusten para que hablemos sobre este tema, la fuerza de la solidaridad. Y mucho más aprovechando la coyuntura pues de que estamos en diciembre y siempre por tradición se espera que diciembre sea esa pausa del año que al mismo tiempo sirve de reflexión y que reverdece esa vena que a veces durante el año se nos desaparece, esa vena de la solidaridad y del compartir con los demás. Comenzamos entonces con Federico Aguilar, que nos está llamando. Federico Aguilar, buenos días, ¿de dónde nos llama? Buenos días, compañeros y amigos del Búho. Habla Federico Aguilar de aquí del barrio Naranjal de la ciudad de Medellín. Don Federico, hágame un favor, quítele todo el volumen a su televisor y escúchenos por el teléfono, ¿sí? Listo, estamos ya. Adelante, lo escuchamos. Bueno, resulta que el tema pues, de la solidaridad da muchísimas cosas para hablar. Todos los temas que se tratan, y más ustedes en la forma que los tratan, da muchas cosas, mucha tela para cortar. Yo siempre he dicho que un sancocho cuando se hace a uno nos va a parecer salado y a otros nos va a parecer simple. El mismo sancocho, todos nos lo vamos a comer, pero los dos que decimos que sí, que no, tenemos la razón. Entonces siempre hay muchas cosas para hablar, pero eso de que el pueblo unido jamás será vencido es la gran realidad a la que se van a tener que enfrentar quienes hoy yo llamo los poderosos, o sea, los que dominan las ideologías del mundo, porque ellos han querido hacernos creer de que benefician al pueblo con los gobiernos, o de que las grandes empresas y los grandes capitalistas en su individualismo están siendo solidarios y nos están en cierta forma mintiendo y engañando. Yo pienso que una de las grandes fallas de nuestra sociedad occidental, de la cultura occidental, es ese individualismo a ultranza en el cual nos formaron para ser campeones, nos formaron para ser los mejores, nos formaron para ser los más ricos. ¿Y eso qué deja? Eso deja perdedores, deja pobres, deja todo este. Los tienen condenados a triunfar, sí, esa es la desgracia. Entonces no nos enseñan a vivir en comunidad, a vivir en sociedad, sino a vivir en peleas, a vivir en egoísmo, a vivir en esas cosas. Aquí en el barrio Naranjal de Medellín, que me imagino que usted lo conoce, en este barrio, claro, que queda al lado de la Macarena, en la Comuna 11. Otra banda. Nosotros somos el mosquito en el vaso de leche, porque el barrio Naranjal pues exactamente el que está entre la carrera 65 y el río, y entre la calle San Juan y la línea del metro, pues es un barrio muy deteriorado, digamos urbanísticamente, en relación al resto de barrios que lo rodean, Conquistadores, San Joaquín, Carlos de Restrepo, la Bolivariana, Suramericana, en fin. Entonces siempre han querido movernos de aquí y sacarnos, y la unión de esta comunidad es la que ha permitido que durante 17 años los gobiernos municipales hayan entendido que el problema de Naranjal no se puede solucionar simplemente sacando a la gente como si se tratara de un terremoto, no por causas naturales y no económicas, que ocasionaría un desplazamiento forzado de población, no por las balas, sino por los billetes. Entonces aquí ha habido una resistencia civil, en cierta forma, que no se ha notado mucho en la ciudad porque los gobiernos municipales han tratado de llevar este asunto de la renovación urbana de Naranjal en silencio, pero gracias a la fuerza de la comunidad, con la certeza de que había que aportarle a esta gente la protección a moradores. Y morador es el que vive o trabaja en un barrio, y eso lo hemos logrado que se reconozca en las diversas administraciones de Juan Gómez Martínez cuando saca el decreto el plan parcial de Naranjal, que es de renovación urbana. Aquí hay una comunidad pues ansiosa de ver respuestas de solidaridad, de ver respuestas donde a la gente se le den oportunidades de acceder al progreso y al desarrollo en condiciones de equidad, sin se cometan injusticias, porque la gente de Naranjal no es dueña de la tierra, es inquilina el 90%, los comerciantes y viviendistas son todos inquilinos, pero somos dueños del barrio, el barrio es nuestro territorio, el barrio es ese lugar donde por primera vez nos sentimos en sociedad, independientemente de que sea o no sea de nosotros, y eso obliga a que se hagan fórmulas novedosas a pesar de la resistencia
la enorme resistencia que han hecho entidades gremiales que defienden intereses económicos muy particulares, pero ha habido una unión de la comunidad. Y yo pienso que llegará el momento en que los pueblos entiendan que el comunitarismo como sistema de gobierno, o sea, el gobierno en que es la sociedad, en que es esa resistencia civil, en que es ese valor civil el que va a mandar, el que va a tomar las órdenes, no en base a sistemas democráticos de elijamos a este por mayorías. Yo leí hoy en una revista que 5 millones de colombianos exigen que se les respete sus firmas para la reelección, y yo contestaría, hombre, ¿y por qué los 5 millones de colombianos no respetan la opinión de los otros 40 millones de colombianos que no nos hemos pronunciado acerca de si nos gusta o no la reelección? Entonces la democracia de 5 millones de votos no es una verdadera mayoría, sino que es una minoría que habla. Entonces la otra mayoría nos quedamos callados. Debemos las cosas así, porque hay mucha otra gente en la línea y porque ya tuve oportunidad pues de expresar a través de la Antioquia, del programa El Búho, y ustedes dos eminentes amigos de la opinión popular y de la libertad, estos deseos y estos anhelos de la gente del barrio Naranjal, y es que tengamos acceso al progreso y al desarrollo en condiciones de equidad, y como hemos dicho nosotros siempre, que esa torta que se va a hacer aquí, que es la renovación urbana, el pueblo que está aquí, la gente que está aquí, los niños, los adultos, los ancianos, los trabajadores formales e informales, nos toque un pedazo de ese pastel, porque si no nos toca un pedazo de pastel, a nadie la podría tocar pastel. Federico, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, que esté muy bien. Tenemos líneas disponibles, quien desee puede marcar nuestros números, ya saben, 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana de Medellín, 851-1170, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana, aparecen en pantalla estos números, y el 018-000 51-50-15, 018-000-51-50-15, que es la línea gratuita nacional para que nos llamen desde cualquier parte de Colombia o del exterior. Están abiertas nuestras líneas y tenemos correo, Juan. Sí, hay bastantes. Hay de Juan Francisco Villegas, que nos escribe uno en inglés. Nos dice que compró un televisor que le salió muy bueno y le salió muy barato, y que nos desea las mejores Navidades, ¿no? Bueno, don Eduardo Ruiz Blanco nos cuenta la historia de Thomas Midgley y de sus inventos contaminantes. Bueno, pobrecito. Tenemos, a ver, otro de doña Magda Gómez Castillo, que siempre nos escribe. Don Ignacio Ayala, ¿no? Ignacio. Juan Guillermo Ayala. Bienvenido. Bueno. Juan Guillermo, si usted quiere repetirnos su llamada, puede hacerlo, en el momento en que lo estime conveniente. Sí, señor. Tenemos líneas disponibles. ¿Más mensajes? Bueno, ya leímos el de Eduardo Ruiz Blanco. Muy bien, por ahí vamos bien. Esteban Henao Ríos también, Juan Esteban. ¿Qué nos dicen? Juan Esteban Henao Ríos nos dice que buenos días, muchachos, qué buen tema. Amazonas, fuente de inspiración animal para el hombre. Los felicito y gracias por compartir el conocimiento. Un abrazo de amigos. Muy bien, muchísimas gracias. Don Jairo Cardona nos llama desde Nariño, Antioquia. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero felicitarles por el programa maravilloso. Muchas gracias. Lo veo ocasionalmente. Y ahorita llegué y lo prendí y me interesa el tema que están tratando. Escuché el señor que habla de Naranjal. Quieren hacer muchas cosas, pero se equivocan muchas otras. O sea, lo que está pasando en el país es algo difícil. Nos están
nos están arrinconando. Como decía el presentador ahorita, el pueblo unido llegará un momento en que nos pronunciaremos. Él habla de 5 millones de habitantes, que nos pronunciemos para un referendo. Pero ¿por qué hablan cuando ya nos pronunciamos? ¿Por qué no hablan antes? ¿Por qué nos hacen sentir? Sí. Realmente, cuando él plantea esa inquietud, yo me preguntaba, bueno, somos un país de 45 millones de habitantes. Si los 45 decimos que no nos gusta la reelección, hombre, es una mayoría aplastante. Siempre habrá quien discrepe, pero que de los 45, 30 digan que no, perfecto. De los 30 o de los otros, aparte de esos 30, que el resto digan que sí, perdió. Pero este es un país abstencionista, siempre ha sido abstencionista. Correcto, Aquí hemos elegido presidente, en este momento, con un potencial votante de 29 millones de colombianos. En las pasadas elecciones y en las antepasadas elecciones tuvimos algo así como 10, 12 millones de votos. Entonces uno dice, pero bueno, ¿y entonces por qué no todos se pronuncian? Porque es muy fácil después de quedarme en silencio entrar a reclamar, pero si yo no he participado de esto, ¿cómo puedo reclamar? Es correcto, o sea, lo que usted dice es cierto. Somos 27, 29 millones de habitantes los que podemos votar y no votamos sino 12. Y de esos 12, 7 y pedazos fuimos los que aceptamos que el presidente nos gobernara estos 4 años que estamos terminando. Ajá. Sencillamente ganaron por ley de la democracia también. Claro. Es la mitad más uno. La mitad más uno, la mitad más uno, eso es así. Exacto. Yo participo en todo ese evento y nosotros, saben que lo hacemos desde Nariño, hemos sufrido demasiado. Claro. Sufrido demasiado con el cuento de la violencia. La guerrilla, hombre. Claro, sí, hombre, claro. El embate de la violencia. Por Maya de Sonsón. El embate de la violencia contra Nariño y San Francisco han sido terribles. En los últimos años terribles. Terribles. Y nosotros podemos dar fe de lo que ha hecho nuestro presidente. Está en todo su derecho, y en toda su libertad. Lo que ha hecho el doctor Álvaro Uribe con el oriente antioqueño, que ha sido de los más afectados por la violencia junto con el Urabá, obviamente en Antioquia, porque hay otros departamentos que han sido muy apoyados. Nos da el derecho a decir que ha cumplido a cabalidad, y yo creo que la gente debe conocer un poquitico. O sea, cuando estamos metidos en una metrópolis, yo voy constantemente a Medellín, cuando estamos en una metrópolis, no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor de ella. Cuando nosotros estamos ubicados a 150 kilómetros de Medellín, la gente no se da cuenta que a 150 kilómetros de Medellín hay un pueblo que, gracias a lo que ha hecho el presidente, estamos saliendo adelante. Tenemos cosas muy interesantes. Pues mire nomás algo que dice mucho de acuerdo con lo que usted está afirmando. 150 kilómetros. Pero me sorprendía, y me incluyo dentro de ellos, ¿no? Porque no me estoy excluyendo de los que de alguna manera hemos sido indiferentes. Cuando la famosa Operación Orión aquí, en Medellín, distante 10 minutos del centro de la ciudad, y los mismos habitantes de la América no se daban por entendidos de lo que estaba ocurriendo 7 u 8 o 10 cuadras más arriba. No sabíamos. Para nosotros era una guerra absolutamente ajena, como si estuviera ocurriendo en Pakistán o en Afganistán o por allá. Y lo digo, me incluyo dentro de ellos, pero me sorprendía, no solamente mi actitud, sino la de todos, pensando, y eso tan raro, es que por allá en San Javier y de ahí para arriba, pues en la Comuna 13, es que están echando bala, ¿verdad? Resulta que pero estamos a 5 minutos. Yo vivo por ahí.
bala es bala, pues, no es cualquier triquitraque. Y sí, hace a 10 minutos y no nos dábamos por aludidos. Y los muertos fueron lo muchos. que nosotros vivimos fue impresionante, por una parte. Entonces, de pronto la gente es indiferente a darse cuenta. Entonces, ahora que nosotros, digo nosotros porque yo me incluyo en los 5 millones de habitantes del país que quieren que el señor presidente nos siga acompañando estos 4 años, es porque los municipios, de pronto la gente no se da cuenta en las ciudades, es tanto el metidos en la metrópoli y todo ese cuento, que no se dan cuenta que por fuera hay mucha gente que ha sido muy beneficiada con los programas que ha tenido el presidente. Obviamente, voy a decir algo, se ha equivocado, como cualquier ser humano que está dentro de un cargo, sea público, privado, lo que sea, se ha equivocado, ni más faltaba. Solamente es Dios. Entonces se ha equivocado y ha tenido muchos errores, pero han sido más las virtudes, las cosas buenas que ha tenido para este país, para con la violencia, para con el rincón más, la parte más recóndita del país, que las cosas malas que ha hecho. Han tratado de hacer ver las cosas malas más que las cosas buenas. Yo quisiera que ustedes, que tienen la posibilidad, la oportunidad de conocer otros espacios, conocer por ejemplo estos municipios, estas partes tan alejadas, se den cuenta de lo que estamos viviendo ahora, de cuenta de la seguridad democrática que vive el país. Entonces yo les agradezco la oportunidad de escucharme. Reitero, felicitarlos por el programa. He visto unos programas maravillosos de historia que ustedes hacen, del diario vivir. Hombre, don Jairo, muchísimas gracias. Muy de amable. verdad que sí. Muchas gracias. Para uno de acá tan retirado, muy bueno. Y de verdad que los felicito. A usted muchísimas gracias. Y bienvenido siempre. Gracias. Hasta luego. Tenemos líneas disponibles en este momento. Quien desee puede marcar nuestros números. Van a aparecer en pantalla, tanto para llamadas dentro del área metropolitana, 381-5454, fuera del área metropolitana 851-1170, 851-1170, y la línea gratuita nacional 018-000, 51-50-15, ahí aparece también en pantalla. Pueden llamarnos cuando ustedes lo estimen conveniente. ¿Y tenemos más mensajes, Juan? Sí, hombre, aquí hay uno muy bonito, hombre. Lo que pasa es que este tipo, yo no sé, hombre, porque no se pone un nombre común y corriente, pero como déjalo, hombre, que se llame, pero es que vea, hermano, vea cómo se llama, vea. Justilid omnieter querulibrium equaniminkei. Para Celso no tenía como 10 nombres. No, pero ¿por qué no? También. ¿Por qué no se llamará? Y Picasso también tenía 14. ¿Por qué no se llamará? ¿Por qué no se llama? Pero dale, Martín, al mensaje, esas disquisiciones si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Este tipo debiera llamar Benito Cala, hombre, y listo. ¿Ah? Pero bueno, ahí se lo leo, pues. Saludemos a Giovanni Valle, que nos llama desde el 12 de octubre. Giovanni, buenos días. Buenos días, hombre, búhos. Bienvenido. Háblenos un poquitico más fuerte, por favor. Bueno, lo que pasa es que quería participar. Ahorita escuché al señor hablando sobre las marchas que hicieron en contra de las FARC. Bueno, yo pregunto una cosa, ¿de qué sirvieron esas marchas? Bueno, María, hombre, pues, sobre el tema. Sirvieron, pues, fíjese usted a ver si se puede desplazar ahora por el país o no, en primer lugar. Y usted, si está pues al tanto de las noticias, habrá visto que ahora últimamente
se tomen los pueblos como se los tomaban antes. Pues a ver, yo miro una cosa. Por ejemplo, a ver, si los pueblos se los toman, es porque hace falta presencia del Estado. Porque nosotros supuestamente estamos... Porque, el Estado nos tiene que proteger. Si por ejemplo el Estado deja que la guerrilla se tome un pueblo, es porque le hace falta presencia. ¿Cómo así que la guerrilla se va a tomar un pueblo y lo va a destruir? Entonces, ¿dónde está el Estado ahí? Bueno, pero a ver, un momentico, a ver. ¿Usted cree que estamos en Suiza o en dónde? Porque es que si usted conoce la topografía de este país y sabe lo difícil que es hacer presencia para el Estado en muchos lugares, pues porque aquí también vienen suecos y vienen opinadores de por allá de Inglaterra y dicen, hombre, ¿por qué no los fumigan a todos? Colombia es un país que tiene 65% de bosque, que tiene los microclimas, los microsuelos más raros, más variados, y en donde cualquier grupo pequeño se puede tomar un gran espacio, puede dominarlo. Mire, yo voy a meter base en este cuento para decirle a Giovanni que al margen de cualquiera de esas consideraciones, y por algo hace 60 años que estamos inmersos en esta lucha de tomas de pueblos, defensas de pueblos, de todo lo que usted quiera, pero de no haber mediado estas marchas, esas demostraciones, tenga la absoluta certeza... Le va a dar una evidencia concreta. ¿Me permite? Claro, señor, bien pueda, no hay problema. ¿Cómo podría explicarse entonces que se hubiera logrado el que estos grupos guerrilleros, o este grupo guerrillero, fuera condenado como terrorista internacional, y que hasta en la última cumbre, cuando todos enfilaron sus baterías contra Colombia por las famosas bases norteamericanas, todos coincidieron en afirmar que no podían permitir ningún tipo de grupos violentos en sus territorios? En otra época eso era pan comido, todos podían hacerlo. Si usted va a Europa, el Parlamento Europeo ha tomado conciencia frente al conflicto colombiano. Luego, me parece que estas marchas sí han servido, porque han cambiado la actitud frente a los violentos en Colombia y en el exterior frente al conflicto colombiano. Me parece que de ahí ya hay una enorme ganancia. Si usted me lo permite a mí, le voy a dar un hecho concreto y evidente. A los indígenas del Cauca les secuestraron unos gobernadores y el alcalde de Corinto, que yo conozco personalmente. Se los llevaron para el Caguán. Los indígenas del Cauca se fueron únicamente con sus bastones de mando y se fueron caminando hasta el Caguán. Y allá se los tuvieron que entregar. ¿Por qué? Por la fuerza de la autoridad moral y la autoridad social que tienen estos gobernadores y estos representantes de las etnias que pueblan este país. Ah, no estaba el Estado presente. Estaba otro tipo de fuerza que es superior a la del Estado. Y eso es lo que hay que levantar en este país. Sí, valor. Giovanni. Aló, Sí. Giovanni. Claro, aló. Sí, siga. Bueno, o sea, aprovechando este programa pues tan importante y tan tarde de la noche, está aquí como algo despierto. Se me pasó por la mente otra preguntita. El gobierno dice que tiene las guerrillas debilitadas, que mejor dicho, que están, mejor dicho, bueno, entonces ¿por qué le están ofreciendo recompensas a los guerrilleros, a los supuestamente terroristas que están entregando, y por qué les dan una millonada de plata? Por ejemplo, a Karina, que se entregó y una subversiva de esas, como era peligrosa y era como le hizo daño a la gente, porque el gobierno llegó y le entregó un montonón de dinero. O sea, están o sea, delinquir paga. No, mire, Giovanni, no nos vamos a enfrascar aquí en una discusión de tipo político, porque este programa no es político.
Nosotros estamos hablando de solidaridad, y la solidaridad como una actitud humana, al margen de política o al margen de religión. Todas las preguntas que usted tiene son válidas desde su perspectiva, y desde la perspectiva de los opositores a esa teoría también hay argumentos para rebatirlo. Es decir, hay para defender o para rebatir, pero el oficio de este programa no es meternos en política, en disquisiciones de ese corte, ni en defender ni en atacar absolutamente a nadie, ni en darle respuestas. Porque hay programas que son de ese corte. Nosotros no somos de ese corte político, y estamos hablando de la solidaridad como una actitud humana más allá de la política. Pues que empezamos a hablar con los televidentes y se nos metieron por ahí, pero queremos ser muy claros que aquí no vamos a hablar de política, ni a defender ni a atacar, con una claridad. Juan como individuo, como ciudadano, y Néstor como ciudadano tienen también sus convicciones religiosas y políticas, pero que no se ventilan en el programa porque no queremos ni sesgar la opinión ni inclinarla en uno u otro sentido, sino que pretendemos ser objetivos dentro de nuestro trabajo como moderadores de este espacio. Por lo tanto, dejemos las preguntitas ahí para las conversaciones de esquina en las que solucionamos todo. No, y no espere respuestas que no hay. Y que nosotros no podemos dar tampoco. No, además se ve que usted es muy joven, pues sabe que en la juventud, en ese desarrollo psicodinámico de la personalidad, hay una época que se llama la etapa del psicologismo, en donde un muchacho tiene la solución y las respuestas para todo, pero la vida le muestra otra cosa. Muchas gracias. Giovanni, ¿algo más? Sí, no, buenas noches. De todas maneras, muchas gracias pues por dejarme participar en el programa. Yo lo veo todas las noches, sino que se me ocurrió hablar por hablar. No, tranquilo, vea, y tenga la absoluta certeza de que nosotros respetamos profundamente los aportes de todos, y mucho más cuando son aportes hechos con esa altura que usted lo ha hecho, con esa sensatez y esa prudencia. Bienvenido es. Y aquí no necesariamente tiene que estar de acuerdo con nosotros, puede disentir todo lo que quiera, en la medida en que respetemos al otro, pero sí no nos gusta meternos en estos intríngulis de la política. Saludemos a Luz Muñoz. Luz, buenos días, ¿de dónde nos llama? Aló, Luz. Aló. ¿De dónde nos llama Luz? Del barrio Castilla. Bienvenida, Luz. Muchas gracias. A ver, usted en este momento está hablando de la solidaridad, ¿cierto? Sí. Pero entonces yo pienso que, por ejemplo, estos barrios, por ejemplo, donde yo vivo, los estigmatizan mucho. Cierto. Hace poco yo cogí un taxi y no me quería traer hasta acá. Y vino una amiga y que tampoco iba a Santo Domingo, que porque en estos barrios matan mucho, que es muy peligroso, que no somos sino sicarios los que vivimos acá. Entonces yo digo, en el poblado matan, en el Envigado, entonces no debiera de ser así. Hasta en la misma televisión nos estigmatizan porque siempre muestran como todo lo malo de estos barrios. Nunca resaltan las cosas buenas. Vea, pero mire, yo creo que eso sucede, pero más con los canales nacionales. Porque aquí, por ejemplo, Teleantioquia respeta profundamente esto, y si usted ve nuestros noticieros, Ajá. siempre encuentra que en nuestros noticieros, sin tratar de dorar la píldora, sin pretender mostrar una realidad que no existe, se hace más énfasis en las cosas positivas que en las negativas. Desafortunadamente en los canales nacionales, y he hecho ese ejercicio y me da tristeza, y es que uno, desde que comienzan los titulares, los 20 minutos siguientes del noticiero son asesinatos, violaciones, tomas, es decir, todo lo violento que pueda haber, el catálogo de violencias de las que usted quiera, de esas se hacen eco, porque alimentan un morbo que suponen ellos que a la gente le gusta, y resulta que la gente se está cansando de eso. Qué tristeza, pero yo creo que todos los ciudadanos nos estamos cansando de ver la violencia en la televisión, que además es caja de resonancia para que los medios internacionales también nos den madera. En otros países estos hechos no los magnifican como los magnificamos aquí, sino que en otros países se informe en la justa medida y pare de contar, pero sobre eso no se hace alarde,
ni se le echa sal a la herida. Nosotros somos los únicos, los colombianos, que hacemos eso. Tristemente así es, Luz. Claro, nosotros mismos nos encargamos de darnos una mala imagen. Por eso es que va a venir alguien de otro país y no, allá matan y comen del muerto, pues, como quien dice. Mire, Luz, imagínese que ayer tuve el honor y el privilegio de estar en la transmisión del desfile de mitos y leyendas, y Juan llamó un señor y nos dijo pues que estaba feliz de ver el desfile y que había visto los canales internacionales y que en España, por ejemplo, habían hecho derroche de la fastuosidad de nuestro alumbrado navideño. Pero, como siempre, de acuerdo con lo que nos decía este señor, yo no vi los noticieros de España, que los españoles decían que muy lindos los alumbrados, pero que esa era una forma de maquillar nuestra realidad, de tapar los 2000 muertos que había habido este año en la ciudad de Medellín, de tapar la violencia en la ciudad más violenta del mundo, que es Medellín. Y entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo pueden destacar algo y al mismo tiempo, de manera socarrona, fanfarrona y cínica, a darnos madera sobre lo bueno que estamos haciendo? Es decir, mal palo porque bogas y palo porque no bogas. Lo que pasa es que el síndrome de Cochise ya está extendido por todo el mundo, ¿no? Y hay algo que los europeos no pueden soportar, y es que aquí en América haya ciudades tan bonitas, tan agradables, tan hospitalarias, y en donde se pueda hacer lo que ellos allá no pueden hacer. Eso les duele profundamente, pobrecitos. No, y hay otra cosa más. Y obviamente que llover sobre esto es llover sobre mojado. Pero si ha habido una historia turbulenta, si ha habido una historia de infamias y de crueldad, es la historia europea, que tienen 1000 años de historia, más de 1000 años de historia, 2000, 3000 años de historia, sí, pero si miramos la historia de los europeos, si ha habido alguien violento, cruel, de barbaridad, han sido los europeos. Pues nosotros somos nos víctimas, enseñaron eso, y somos las víctimas propiciatorias de ellos, sino que lo digan los españoles. Eso lo heredamos nosotros de ellos. Es verdad lo que usted dice, que ellos no lo publican en los periódicos ni en la televisión. En cambio, acá nosotros mismos notamos esa imagen. Ellos se Somos tapan felices todos. publicando cosas malas de Colombia. Ellos se tapan todos con la misma cobija, y lo peor es que se ocultan tratan de ocultar su propia realidad, hablando del tercer mundo y de los subdesarrollados de por aquí. Sino que nos hablen a ver, pero que lo hagan profusamente, como hablan de nuestra violencia, de los movimientos xenófobos, de los españoles que asesinan a un ecuatoriano, le meten candela porque es sudamericano, o al otro colombiano que también mataron simplemente por ser colombiano, lo que sucede en Londres. Pero no, eso... pero o bueno, por ser gay o algo así. por cualquier cosa de esas, así es. Sí. Sí. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por permitirme participar en el programa y los felicito. Luz, muchísimas gracias, muy amable. Saludemos a don Guillermo, que nos llama desde Bogotá. Don Guillermo. Aló, don Guillermo. Don Juan Manuel y don nuestro hermano. Buenos días. Lengua recha. Ya sabíamos que usted venía en camino. ¿Qué ha habido, don Bienvenido. Guillermo? Y me voy a exponer a decir unas vainas que yo creo que se me va a venir el mundo encima, pero las Hágale sin miedo. con la mejor buena fe Hágale. y tal vez pensándolas. Aquí lo respaldamos. Quién sabe si me respalden. Ay, Dios mío, que Dios me coja. No, tranquilo, que no le vaya a dar miedo. A ver, mire. Téngase de la crin que va ladeado. A ver, mire. Por ejemplo, me refiero específicamente al tema de que la solidaridad como argumento para cambiar sociedades y costumbres y maneras de vivir. A mí me parece que la frase tiene un fin noble y razonable, pero que en la práctica no se cumple. Yo me hago una pregunta: ¿por qué, si en el caso, por ejemplo, de los colombianos, que hemos sido víctimas del UPAC y de los atropellos del sector financiero, que somos muchísimos, en Colombia hay más de 800.000 familias envainadas con el UPAC, Anóteme ahí. ¿por qué esa solidaridad ahí si no prospera? Les voy a decir por qué. Porque es que en Colombia
hay unos suprapoderes que subordinan, que pisotean al ciudadano. Ese ciudadano puede tener mayorías, pero no tiene maneras de expresión, no tiene chance de expresarse, de ser oído, pero no meramente quejumbroso, sino que su quejido genere cambio. De defenderse, más bien. No tiene armas para defenderse. Es decir, la Constitución le ofrece armas para defenderse, herramientas para defenderse, pero en la práctica eso no funciona. Dígame usted, por ejemplo, en un país en donde tengo entendido, según hoy, a lo mejor estoy equivocado, pero que hablaban algo así hace como 2 o 3 meses, de 17 millones de colombianos que están metidos en las centrales de riesgos y que esos 17 millones no tienen redención ninguna, a pesar de que paguen, y los siguen condenando a 1 año o 2 años de ostracismo financiero, o aún a un periodo igual al que estuvieron en mora, y resulta que el ciudadano no tiene derecho a defenderse. De acuerdo. ¿Ah? Usted me da la razón en ese aspecto, tenemos coincidencia. Claro. Entonces quiere decir que goza de más perdón el que haya cometido un genocidio o un ladrón de cuello blanco que una persona que haya, exacto, estamos de acuerdo, cometido el delito de deber. Exacto. Exactamente. Lo segundo sí, señor, lo segundo es esto. Ya ustedes dijeron que no debíamos meternos en vainas políticas, pero miren, yo me hago un análisis. Supongamos, pensando con el deseo, supongamos, demos como un hecho real, que este gobierno, y si es reelegido, doctor Uribe, se acaba la guerrilla. Devolvámonos en un análisis del final hacia el comienzo. Pensemos en el posconflicto. Se extingue la insurgencia en Colombia, se extingue. Digamos que es un hecho acontecido, que pasó. Pero entonces si después hacemos un análisis, y sin insurgencia en Colombia, el país sigue siendo terriblemente desequilibrado. 6º puesto del umbral mundial en inequidad, con una gran concentración de riqueza, con una gran pérdida de soberanía, y no digo solamente por los gringos, recursos mineros, la nacionalidad colombiana misma. Yo me di una pregunta, que es la que nos deberíamos hacer los colombianos. Oiga, ¿y para qué carajo nos matamos 60 años si no transformamos la sociedad y no logramos, por lo menos, buscar un pequeño equilibrio, una armonía? Otro punto al que me quiero referir es la cuestión no es solamente la violencia. Yo participé en las marchas. Sí. Y lo hice a conciencia. Y soy partidario de denunciarle al mundo las tropelías que comete la guerrilla. Que sí, que el mundo sepa que no son unos angelitos, de acuerdo. Pero me parece que se ha creído en un gran desequilibrio porque solamente se informa de uno de los actores. ¿Quién habla por los desaparecidos en Colombia? En la cantidad de víctimas que hay. La Fiscalía reconoce, Iguarán decía que en el año pasado, finales del año pasado, 3.000 fosas en el Putumayo, NN. Es decir, es una Yugoslavia, un conflicto, y eso no tiene trascendencia. Me parece que ahí hay un gran desequilibrio. Otro aspecto, ya con esto termino porque me volé al tiempo. Miren las campañas que están haciendo. En esta tragedia hay gente que saca partido. Pienso yo, sujeto a que me critiquen y se me venga el mundo encima. Miren la campaña del éxito Carrefour y Pomona para recaudar las vueltas de los mercados de las cajas para las víctimas del ejército. Yo comparto ese fin, es noble, porque es que la tragedia humana de estos muchachos, que son los hijos del pueblo, porque los que hacen la guerra no mandan sus hijos. Entonces recaudan fondos para ellos. Está muy bien, yo apoyo eso. Pero qué curioso y qué ironía. Esas firmas que ganan Ave Marías, que ganan indulgencias con Ave Marías ajenas, no le pagan un mínimo a los empacadores. Los ponen a vivir de lo que la gente buenamente les quiera dar. ¿Dónde está el compromiso social de esas empresas? Pero sí queda muy bien. Bueno, ahí corto porque me expongo a que me excomulguen. Muchas gracias. Amarre esa lengua. Cuidado, entra por allá. Sí, amarre esa lengua más bien, don Guillermo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Tenemos líneas disponibles. Nuestro amigo James Rodríguez desde Quibdó nos llama. Bienvenido, querido amigo James.
aquí mi distinguido profesor y amigo Juan Manuel Serna y Néstor Armando Alzate y todo el pueblo antioqueño, hombre, y el pueblo colombiano. Por naturaleza somos solidarios por la cuestión del mestizaje y todo eso que hemos sobrevivido, aprendido a ser siempre solidarios. Pero en especial los antioqueños siempre han estado solidarios con nosotros, los chocuanos, en toda su fortaleza de la construcción, sobre todo de la carretera Quibdó-Medellín, cuando en los años que las carreteras, sobre todo en las montañas, que los viejos antioqueños ayudaron a arar todas esas carreteras de Quibdó hacia Medellín. Y siempre hemos estado pendientes y hemos aprendido mucho de la solidaridad. Y un saludo también especial para mi amigo Néstor Armando Alzate, que cada rato lo veo en los otros programas de Teleantioquia. Muchísimas gracias, don James. Sí. Y pues aquí estamos, de todas maneras, oyendo el programa El Búho, hombre, que nos encanta y nos hace trasnochar un poco, pero muy fortalecedor, porque el programa es un programa muy maravilloso. Buenas noches y buenos días, como siempre. Hasta luego. Para usted, James, muchísimas gracias. Y usted sí que es un hombre solidario, oiga. Permítame, saludamos a don Héctor Duque, que nos llama desde Bogotá. Don Héctor. Don Héctor Duque. Buenos días. ¿Cómo está? Sí, señor. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo vivo en estos momentos en Bogotá. Yo soy de Santuario. Y pues yo, así como ustedes dicen, yo no toca el tema político, pero pues aquí uno en Bogotá en estos momentos se puede desplazar por las carreteras y uno no tiene inconvenientes. Antes pues había retenes, había problemas, pero ahorita uno ve que no tiene inconvenientes. Yo apoyo la reelección y soy una de las personas que he firmado para que la reelección se dé. Sí. Sí, siga. Sí, ¿Aló? pues era corto, un corto de palabras, pero pues quería expresar de todas formas esta. Y puede expresarlo con toda tranquilidad, don Héctor, precisamente porque la libre expresión y sobre todo cuando se hace decentemente, sin crear un conflicto, sin violar normas, está muy bien. Muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias, don Héctor. Bueno, le que esté muy agradezco bien. inmensamente. Hasta Muy luego. amable. Tenemos líneas disponibles y tenemos también mensajes, ¿cierto? Sí, a ver, hombre, tenemos un mensaje de don Álvaro Fernando Cuartas Ochoa. Ese no se lo puedo publicar, porque habla sobre la palabra más usada que hay en Colombia. Bueno, sí, entonces dejémoslo ahí. que es relacionada con Sí, dejémoslo ahí, con la ñ, Sí, sí, dejémoslo ahí. sí, pero de una manera muy original. Sí. Gracias, don Álvaro. Lo mismo a doña Magda Gómez Castillo, gracias por su saludo. Siempre muy leal aquí con el correo del... Sí, señor. Doña Mary Ángel desde Buga. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, doña Mary, ¿usted qué tal? Pues bien también, acá en Buga, pues haciendo labor social. Qué bonito. Que eso es parte de la solidaridad, sí señor. Y contentos porque pues allá tuvimos una representación de Buga con la banda señorial, una banda marcial señorial que se trajo el primer puesto de para acá, para Buga, una banda extraordinaria, y eso Sí. para nosotros fue un motivo de orgullo, pues, y que valga la oportunidad para felicitarlos. Y nosotros también la Porque aprovechamos. yo no sé si usted... ¿Cómo? También aprovechamos para felicitar a Buga, porque esas bandas
entre otras cosas, representan un esfuerzo de la juventud y una posibilidad de formación extraordinaria. Pues el domingo pasado hicimos acá, como siempre, cada año el encuentro de bandas musicomarciales, pues me estoy saliendo del tema un poquito, y tuvimos 39 bandas a nivel nacional, pero le cuento pues que también eso es tremendo para atender tanta gente, pero bueno, hasta ahí yo creo que con todo salimos adelante y nos pareció que hicimos una buena labor, ¿sí? Bueno, maravilloso. Yo quiero decirles una cosa. A veces las cosas las cosas buenas que se copian, pues dan resultado. Yo quiero decirles esto. Eso de lo que fue el programa de las carreteras y todo, de la protección en las carreteras y todo, nació precisamente aquí en el Valle del Cauca, con un gobernador que era el gobernador Villegas. Él empezó ese programa de la seguridad en las carreteras. Ya eso se vio aquí en el Valle del Cauca. Cuando ya llegó pues el presidente que hay ahora y todo eso, pues lo amplió al nivel nacional. O sea que fue una cosa buena en determinado momento, ¿no es cierto? Claro. Yo sí estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo don Guillermo. En todo el sentido, es que es la verdad. De todas maneras, uno ve la desigualdad tan tremenda que hay en este país. Y en cuanto a la fama, nosotros mismos nos la creamos. O sea, ¿cómo es posible que como yo comentaba hace poco, que cuando resultó el señor ese por allá, yo no sé, en el extranjero, que le decían el monstruo y toda cuestión, que porque había violado a la hija no sé cuántos años y todo eso, pues Colombia, los mismos colombianos no nos podíamos quedar atrás, tenían que sacar a la luz pública en los medios de comunicación que aquí había otro peor que ese, pues que no podía haber uno que por allá no lo había, que aquí lo había. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que, verdad, eso es cierto, los medios de comunicación hacen unos comentarios tan tremendos para desprestigiar el mismo país? No, qué tristeza. No, sinceramente yo ya no veo ni las noticias, les digo, ya no veo noticias, porque me da fastidio, eso ya me duele, y uno no sabe cómo defenderse, ¿sí? Y cómo defendemos el país si por los medios de comunicación a nivel nacional y que salen para el extranjero, pues que ya ahora ya todo se ve en el extranjero, los canales locales, bueno, los de acá, los regionales y todo eso ya salen por parabólicas y todo eso salen en el exterior. Eso es absolutamente cierto. Si aquí no emprendemos una campaña, los mismos medios, a mostrar lo que ustedes dicen, las cosas bonitas, las cosas bellas, que son mayoría, eso siempre lo pagan. Sí. Así es, absolutamente cierto, y me sorprende. Bueno, de todas maneras, yo también veo mucho a don Néstor Armando en los programas de etcétera y todas cuestiones, y acá como siempre, un saludo de todos por acá, de todos los bugueños. Nos saluda John Harold. Sí, que va a volver a aspirar para la alcaldía de Buga. Bueno, eso está muy bien. Bueno, hasta luego, pues. A usted muchísimas gracias. Y que esté muy bien, nos lo saluda a todos. Juan, y es absolutamente cierto. Nosotros siempre tendemos a tenerlo todo, es decir, somos los máximos. Y eso no sé si es nuestra idiosincrasia o qué, Juan, pero la persona que dice, no, es que imagínate que yo tengo una úlcera duodenal, eso no es nada, yo tengo una duodenal, ¿qué más? Sí, no, la que yo tengo, que es no solo gástrica, sino también duodenal, y además agréguele a eso con colon espástico y todo lo demás. Y ya me está sangrando y todo. Sí, o sea, sí, tenemos que ganarle al otro. Sí, hay que ganarle como sea. A como de lugar. Sí, hombre, yo creo que cuando uno saluda a otro, es suficiente con que le diga estoy bien, o regular, o ahí vamos, o cualquier cosa, pero si tiene lepra, o tuberculosis, o sífilis, déjeselo para usted tranquilo, no hay necesidad de que se lo cuente, ¿no? Porque es que hay veces que se ponen a hacer un catálogo de todas las dolencias que tiene y lo dejan a uno.
Y no, yo estoy en nada, pues, hombre. Sí. Porque lo mío es una simple pecuesca nada más. Sí. Hombre, Juan, vamos sacando conclusiones, ¿te parece? Sí. Hombre, vea, estos temas son muy sensibles, estos temas levantan mucha ampolla. Y efectivamente las actitudes de la gente a veces no se prestan para que haya campañas, para que la gente, para que el grupo humano al que pertenecemos, porque nosotros tenemos que pertenecer a algo. Nosotros no somos átomos disociados, ni somos antisociales, ni nada de eso. Nosotros debemos tener pertenencia a algo, a una región, a un país, a una familia, a un grupo de amigos, a un grupo político, a un club, a cualquier cosa, pero nosotros pertenecemos. Y esa pertenencia pues supone compromiso, supone saber trabajar en grupo, supone estar de acuerdo con todas aquellas propuestas que son buenas para la comunidad y para la generalidad. El que haya gente que quiera que las soluciones que brinda un grupo sean para él exclusivamente, creo que está muy lejos del tiesto. Está muy lejos del tiesto. Las soluciones son para todos. O sea, la solución que yo pida es la misma que le debe servir a usted o le puede servir a otro. No es únicamente para mí, no es para que me arreglen a mí mi problema. Es para que arreglemos en conjunto problemas que pertenecen a toda una sociedad, a una comunidad. Por eso el egoísmo es un mal detestable. El egoísmo y la envidia, yo creo que son los dos peores que existen. Porque no dejan que la gente prospere y sobre todo que el egoísta quiere que el mundo gire alrededor de él. Y entonces pone a todo el mundo a girar alrededor de él y todo el mundo tiene que estar listo para resolverle sus problemas. Desde el Estado, desde el Congreso, desde el Poder Judicial. No, señor, usted también es bueno que vaya empezando a aprender a resolver sus problemas. Porque qué tal que uno tuviera a toda hora al Estado, al papá, a la mamá o al Poder Judicial o a la Corte Internacional para que le resuelva sus problemas. Eso es muy ingenuo y yo creo que así no se puede actuar. Hombre, por encima de cualquier consideración, por muy complicadas que sean las circunstancias y los hechos, siempre hay una salida. Pero una salida es mucho más fácil encontrarla cuando se busca entre todos, porque a veces uno se sumerge en un bendito laberinto del que no es capaz de salir. Y sobre todo aquel que no es capaz de hablar con los demás, de contar lo que siente, lo que lo angustia, lo que lo hace sufrir, ese se muere solo con su dolor. Pero el que es capaz de compartir con los demás su angustia, con absoluta certeza que puede recibir ayuda, y entre todos es más fácil encontrar una salida. Y yo creo que eso es lo que nos acontece a los colombianos. Lo que nos acontece a nosotros los colombianos no es un problema de unos cuantos, es un problema de todos. Y como problema de todos, es entre todos como debemos encontrar la solución. Es entre todos, uniendo nuestros esfuerzos, como podremos encontrar la solución. Por eso es el momento para invocar la solidaridad, pero una solidaridad activa, no de palabra. La solidaridad basada en hechos. Esa es realmente la que funciona. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por su compañía y sus aportes. No se vayan porque aquí continúa toda la buena programación de Teleantioquia, el noticiero de la Deutsche Welle y a continuación nuestra programación habitual. Gracias por hacer de este Teleantioquia, de hacer de este canal Teleantioquia el canal público más visto en Colombia según los últimos estudios generales de medios. Eso es obra de ustedes. Pero también, obviamente, que nosotros ponemos nuestra parte y es que sentimos muchísima pasión por lo nuestro. Gracias y buenos días.